El 82% de la ciudadanía admira a quien ejerce un consumo consciente. Este dato dicho así, ¿qué quiere decir, no? ¿Qué nos están diciendo la ciudadanía, que son personas consumidores, que en este contexto de relación entre las marcas y las personas, en este ámbito de los valores, el propósito o la propuesta de valor vinculada al atributo reputacional, más allá del atributo experiencial o funcional, ¿no? Como decías en tu propia pregunta? El capitán de los intangibles, navegando con la brújula de la reputación, marca y comunicación. Este es un espacio creado por y para directores de intangibles. Mi nombre es Diana Barberí y aquí hablamos de las principales palancas para crear valor a largo plazo, conseguir licencia para operar, diferenciarse, crecer en liderazgo e influencia positiva. Tus valores crean tu brújula interna que orienta el cómo tomas decisiones en tu vida, reflexionaba Roy Bennett. Los valores son también la brújula del capitán de los intangibles, ante un mar turbulento, cambiante y volátil. Facilitadores para que el barco siempre llegue a buen puerto. Comenzamos el episodio de hoy con una frase que anticipa un poco el tema central de esta conversación. Marcas con valores y la ESG como nuevas exigencias de los mercados y consumidores, que hablaremos de esto junto a Marta González Moro, CEO de la consultora 21 gramos y creadora del movimiento y estudio Marcas con Valores, además de alumni de The Global CCO y Sherpa de esta edición. Qué gusto tenerte con nosotros, Marta. Mucho más para mí estar hoy con vosotras y de nuevo en la gran tribu de Global CCO. Vamos a hablar sobre las marcas con valores. Cuéntanos, explícanos, ¿cómo son las marcas lideradas por valores, Marta? Pues la verdad es que es una pregunta que parece como fácil y en realidad es la más compleja, ¿no? Porque decir marcas con valores es algo que a modo incluso semántico, de significado, puede parecer grandilocuente incluso, pero nosotros desde el 2015 ya definíamos un contexto de alcance, ¿no? De lo que entendemos o queremos estudiar, profundizar y comprender de qué significan marcas con valores. Y es una sencilla y fácil promesa también de marca, ¿no? Pero que entendible para todas las audiencias o grupos de interés. Y no es otra cosa que ser y hacer antes que parecer. Son marcas realmente que la sociedad premia y también prioriza. Marcas íntegras, éticas, ¿no? Y comprometidas además con causas de interés común. Básicamente hacen lo que tú dices, que sus valores se traduzcan en decisiones y en acciones concretas. El ser, ¿no? Sí, de hecho nosotros en el propio estudio, una vez que vas comprendiendo y vas quitando cada funda de cebolla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y llegar a la esencia de la marca, el ser podríamos decir que es el propósito, el hacer, el desempeño y el parecer, evidentemente también la comunicación o el poner en valor esos esfuerzos que las organizaciones hacen, ¿no? Creo que tiene que haber las marcas con valores son marcas coherentes, pero sobre todo consistentes, ¿no? Que son, hacen y cuentan, ¿no? O inspiran, porque no es solo contar o comunicar, sino también inspirar al resto del contexto para que entre todos podamos hacer ese cambio que sabemos que tenemos que hacer y que queremos hacer. Ser ejemplo, ¿no? Como las marcas B Corp, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que el movimiento B Corp sin duda son unas marcas con valores y con un modelo de gestión y desempeño demostrable, que creen en el cambio sistémico y que quieren acelerarlo, ¿no? Y hablando del estudio que lideras, ¿cómo ves que han evolucionado las exigencias hacia las marcas? ¿Qué expectativas más importantes habéis detectado en el informe Marcas con Valores 2022? Pues fíjate, se me hace difícil, ¿no?, poder elegir cuál es la tendencia o qué es lo que vemos, porque el estudio es un estudio que hay que, fíjate, diría y recomendaría a quien se lo quiera descargar, que evidentemente es público y abierto a todo el mundo en marcasconvalores.com, requiere una lectura pausada para poder entenderlo, ¿no? Porque si hay algo que hemos visto en los últimos años y respecto a este contexto de marcas con valores llevadas al ámbito de la sostenibilidad, de la reputación, de los intangibles, del propósito, que hay muchísimo ruido alrededor, ¿no? Y hay que saber empezar a descifrar el polvo y la paja, ¿no?
Y hay algo que queda en evidencia, y es que el contexto, y cuando hablo del contexto hablo de la ciudadanía, y cuando hablo de la ciudadanía hablo de ese consumidor ciudadano-persona, ¿no? O consumidor-persona-ciudadano, que al final es una forma holística de entender a las personas en el ámbito de la relación marca ciudadano-consumidor. Es que hemos aprendido muchísimo y que el mercado, la sociedad, el contexto, por decirlo de alguna manera simple, es como que ha pasado a boli. Estamos mucho más informados o desinformados, ¿no? Por el exceso de información, pues desde luego tenemos muchísima más información al alcance respecto a estos temas, ¿no? Y hay una mayor concienciación del greenwashing, tan dañino, ¿no? Y tan anticipatorio, porque en realidad hemos tenido demasiado greenwashing y voy a decir una barbaridad, si me permitís aquí en confianza. Por supuesto. Y es que la parte buena del greenwashing es que ha evidenciado lo que son narrativas clembuteradas, ¿no? Y yo creo que ahora hay una oportunidad para poder de verdad discernir lo que es propósito, desempeño y reputación frente a meras narrativas vacías. Sin lugar a dudas. Vemos que también las exigencias no paran de crecer y las marcas están cada vez más sometidas a ese escrutinio, ¿no? De sus públicos, de sus stakeholders, desde el talento a la hora de elegir un trabajo u otro, hasta los inversores para decidir si invertir o no, pasando también por el consumidor que decide sobre la compra de los productos o los servicios. En este contexto, ¿qué papel crees que juega la ESG y apoyarse en las competencias distintivas en la construcción de marcas más allá del binomio calidad-precio? Bueno, pues yo creo que aquí, y lo digo analizando los datos, ¿vale? No vamos a entrar en el dato específico de la cifra de porcentaje, invito a nuestros oyentes a que lean de manera pausada el estudio, pero sí que es verdad que se consolida una tendencia, que veníamos hablando de ella ya desde de los estudios anteriores, que es el boicot. ¿Qué es el boicot frente al boicot? Mayoritariamente la ciudadanía y en los contextos de marcas con valores, todo el mundo entiende lo que es castigar a aquella marca, compañía, producto, servicio que hace algo malo, perverso o contaminante, ¿no? Hacer boicot. El boicot no es transformador. Lo que la ciudadanía también empieza a entender frente al boicot, hacer boicot, que es premiar, legitimar, elegir y consumir, comprar aquellas marcas, productos, servicios, compañías que no es que lo hagan bien, sino que aspiran a hacerlo mejor. Y además tienen un relato trazable de ese desempeño. Es decir, más allá del relato existe el dato, ¿no? La métrica que va conjugando con seriedad y con rigor lo que estamos dispuestos a hacer, pero también lo que estamos dispuestos a renunciar, sabiendo que las marcas tienen que acelerar una transformación que es necesaria para acometer los grandes desafíos medioambientales, evidentemente, pero también los sociales. Y en eso, unido a esa extrasensibilización, información, ojo, cuidado, a veces infosicación de todos estos temas, hacen que se empiece a entender que es más transformador apoyar, impulsar, comprar y prescribir las marcas que están haciéndolo de manera coherente y consistente. Es decir, vemos una tendencia consolidada del boicot. Y fíjate que hablando sobre las marcas que buscan, ¿no?, mejorar, aquí en Corporate Excellence de hecho nos dedicamos a hacer que las marcas sean cada vez más excelentes, que empiecen a trabajar por esa vía y desde luego con la ESG, la propuesta de valor, competencias distintivas que son ingredientes principales para construir esas marcas de éxito. De hecho, el codirector de Global CCO, Oriol Iglesias, hace mucho hincapié en sus clases sobre las marcas con conciencia, competencias distintivas. Ahora las marcas ya no se diferencian por productos o servicios como lo hacían antes, sino por los activos intangibles, por esa excelencia, que son capacidades distintivas no copiables por los competidores. Sí, totalmente. Fíjate, te decía que no iba a comentar datos, pero sí que tengo que comentar un dato. El 82% de la ciudadanía admira a quien ejerce un consumo consciente. Este dato dicho así, ¿qué quiere decir, ¿no? ¿Qué nos están diciendo la ciudadanía, que son personas consumidores, que en este contexto de relación entre las marcas
y las personas en este ámbito de los valores, el propósito o la propuesta de valor vinculada al atributo reputacional, más allá del atributo experiencial o funcional, ¿no? Como decías en tu propia pregunta. Admirar a quien ejerce un consumo consciente es un anhelo por querer coparticipar y hacernos partícipes de una propuesta de valor que no es solo calidad y precio, que evidentemente ya hemos entendido que es un binomio, una tensión a solucionar, ¿no? Una tensión calidad-precio. Si quiere una calidad, pues evidentemente entendemos que puede conllevar pagar por ello, ¿no? Y de una manera justa y equilibrada. Cuando hablamos también del atributo reputacional, que incluye el performance en términos medioambientales, sociales, etcétera, estamos ampliando la compra inteligente del siglo XXI. Una compra inteligente en el siglo XXI no es solo calidad o precio, sino es calidad, precio y ese atributo reputacional que nosotros y en general, ¿no?, nos estamos dando cuenta que viene muy vinculado al desempeño o performance que al final la marca o el producto o el servicio me trae en entregable, en esa propuesta o promesa de marca o de narrativa, pero que tiene que estar vinculado al desempeño. ¿Cómo es esa organización, compañía, empresa en términos de compromiso y desempeño medioambiental y en términos de compromiso y desempeño y de acción, ¿no?, en términos sociales? Yo creo que sopla a nuestro favor, sopla a favor de las marcas con valores, porque es un momento muy dulce, ¿no? Sí, es un momento dulce en cierta manera, evidentemente en un contexto de incertidumbre, en lo que ya no sabemos cuál va a ser la siguiente, ¿no? Nosotros hablamos de la nueva incertidumbre más que de la nueva normalidad, ¿no? Es una nueva incertidumbre en la que cabe decir que nos hemos cuasi acostumbrado, voy a decir cuasi porque nunca nos vamos a acostumbrar, pero sabemos convivir con cierta incertidumbre, pero anhelamos ser partícipes de una proyección de una sociedad mejor para todos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay una oportunidad inmensa para que las marcas conecten con ese ciudadano que lo anhela. Qué interesante. Eso es, muchas organizaciones tienen el foco en profesionalizar también los criterios ESG, siguiendo las expectativas, ¿no? Pero ¿cómo evitar caer en lo común y ser realmente relevantes y diferentes? Porque ahora mismo hay un boom en ESG, sostenibilidad, inversión responsable, todo el mundo habla de ello. Bueno, de hecho, y creo que más de una vez casi me lo habéis oído muchas veces, diría, que se ha puesto de moda un modo de hacer empresa, ¿no? Si entendemos que se ha puesto de moda que el modo de gestión empresarial sea ESG, es decir, la integración de la perspectiva medioambiental, social y de buena gobernanza en el modelo de negocio, oye, pues bienvenidísimo sea, ¿no? Si caemos en la superficialidad, incluso hemos visto un aumento, yo diría, no sé si preocupante, ¿no?, de ODS washing, ¿no? Ya todo lo que no sea arcoíris de color ODS, pues parece que no estás en la agenda. Hay que tener criterio, hay que incorporar mucho rigor, entender que el ESG es un modelo de gestión empresarial, es un modelo de excelencia, ¿no? Antes hablábamos también de excelencia, en el que evidentemente lo más importante es el hacer, ¿no? El ser capaces que el desempeño, que el modelo de negocio esté gestionado de manera sostenible, y esto quiere decir que los criterios medioambientales y sociales y de buena gobernanza están perfectamente imbrincados en lo que es el modelo de gestión. Y una vez que esto es una ambición permanente y de una cultura de compañía, de organización, en la que necesitas procesos, cultura y métrica para hacerlo posible, sin duda la narrativa, la comunicación y la puesta en valor de todo esto puede ser diferenciadora, pero la autenticidad del modelo de negocio vinculado a ESG, pues quizás los retos son comunes para todos, ¿no? Ahí no hay que diferenciarse, hay que ponerse a ello y hacer excelente unos retos que son comunes. En donde sí que cabe la diferenciación es precisamente en la parte ¿no?, en la parte de la comunicación y en ser capaces de conectar con unas narrativas que inspiren a todos los grupos de interés hacia un modelo de negocio ESG compartido, ¿no?, y abierto a todo el contexto. Y también yo diría en el propósito, ¿no? Creo que también uno puede diferenciarse bastante en ese sentido, un propósito que no sea fruto de un ejercicio superficial, sino que ha sido definido de forma colaborativa, siguiendo un proceso de reflexión estratégica 360 con los distintos grupos de interés, y a partir de ello se podrá decir
en qué aspectos quizás ESG cada organización tiene que poner mayor foco. Evidentemente hay que tratarlos todos, pero el foco donde está, ¿no? No se puede abordar todo también, y para ser diferentes hay que elegir quizás una causa, ¿no? Que nos identifique más de cara al propósito. Bueno, sin duda yo creo que el propósito es casi principio, medio y fin, ¿no? El propósito da sentido al propio modelo de negocio, da sentido al ser, hacer y parecer, ¿no? El parecer, ojo, que lo hacemos así un poco, no quiero decir frívolo, ¿no? Ser y hacer antes que parecer. Es una manera sencilla de decir algo profundamente complejo, ¿no? Pero todo empieza en el propósito. Y en el propósito, ¿cómo defines propósito, no? Es indefinible en ciertas maneras, pero yo creo que todos estamos en un consenso común, ¿no? Del propósito tiene que ser el por qué, pero también el para qué. No solo el por qué, el para qué y luego el cómo, ¿no? El por qué, si el propósito conecta con esos anhelos y con esas expectativas de todos los grupos de interés, conecta con tu razón de ser y tu modelo de negocio que vas a llevar a cabo o ya llevas a cabo, entendiendo también que hay compañías que revisionan el propósito y son compañías centenarias y está fenomenal revisar el propósito, pero el legado es sin duda una ventaja súper competitiva, ¿no? Y que no se trata ahora de sacarse un propósito de la manga, ni mucho menos, ¿no? El propósito yo creo que es casi el final de un proceso profundo de escucha, de inteligencia social, de escucha empática con todos los grupos de interés, entendiendo cuáles son las expectativas, lo que se espera de mí, pero también lo que yo voy a querer ser capaz de dar de mí, ¿no? Y conectar lo que se espera con lo que voy a hacer. Y un propósito que no tenga un arraigo directo, una conexión directa con una cultura de compañía y con unos procesos que hagan posible la activación y el despliegue de ese propósito, no sirve de nada tener muy bien declinado con un copy estupendo y una manera súper inspiradora, declarativa. Creo que no hay nada peor que un propósito declarativo. Sin duda. De hecho, aquí queríamos que nos des unos tips para distinguir entre las marcas que hacen ese gris o purpose washing, ¿no? De marcas con conciencia. Sí, a ver, la conciencia, de nuevo, conciencia, marcas con valores, marcas conscientes, marcas con propósito. Un sinónimo. Claro, independientemente de cómo lo queramos definir, yo creo que más de limitar el significado, fíjate, diría, hay que entender el propósito de todos estos temas, ¿no? Y lo que hace una marca con valores o una marca consciente, yo creo que es la coherencia y consistencia, que son dos elementos, son un binomio muy alentador, ¿no? El ser coherentes con el despliegue y la activación, pero el ser consistentes también, ¿no? Tanto con el legado y de dónde vengo y a dónde voy, ese medio-largo plazo, esa mirada del medio-largo plazo es lo que conecta el propósito con la activación en el desempeño, pero también lo que es la definición en sí misma, en este caso, ¿no? Si lo llevamos al ámbito ESG o de la sostenibilidad, que sin duda es esa mirada a medio y largo, ¿no? A dónde nos lleva los modelos de gestión actuales o dónde sabemos que necesitamos ubicarnos, ¿no? Efectivamente, ¿qué daño les han hecho, ¿no? Todos estos lavados de cara o maquillajes corporativos a la reputación, a la marca, a la confianza que tienen los stakeholders en las empresas? Y lamentablemente para muchos la ESG o el propósito siguen siendo como herramientas de marketing, ¿no? Y se quedan en ese corto plazo y no ven todos los beneficios que esto, llevado bien, un propósito sólido, consistente, como decías, y real, puede llevar a la empresa. Ahora quiero hacerte una pregunta clave para los CCOs, para que ellos puedan contar con recursos de argumentación ante la alta dirección sobre la importancia estratégica de ser un negocio responsable. Las marcas que impactan positivamente en los entornos donde operan son más rentables que las que no lo hacen. ¿Qué crees? Por supuestísimo, vamos, es que hay cosas que se pueden medir y hay cosas que se pueden percibir. En este caso se mide y se percibe, ¿no? Ser responsable es más rentable en todos los sentidos, ¿no? Y además cada vez somos capaces incluso de medir de mejor manera ese performance, ese desempeño sostenible, comprometido y responsable, sin duda, y consciente, y es un valor añadido real en todos los ámbitos internos y externos de la compañía. Y el Global CCO, sin duda, es yo creo que es la figura clave dentro de la compañía que puede ser capaz de poner en valor estos intangibles y de anticipar, ser capaz de, a través de la inteligencia social, ¿no? Que tanto insistimos que es necesaria para la gestión de los intangibles, el anticipar, el previsualizar lo que viene. ¿Y qué viene? Viene un cambio sistémico
sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a querer conectar con esa nueva forma de ser y hacer empresa? Yo creo que sin duda es un rol crítico prioritario para el Global CCO. Efectivamente. Y ahora pasemos al último espacio del podcast. Resume en una frase. Dinos qué significa para ti el propósito corporativo. El por qué, el para qué, conectado con el cómo. ¿Y cultura corporativa? Cultura corporativa es personas, talento comprometido y procesos inspiradores. ¿Cuál es tu marca favorita? Cualquier marca con valores. ¿No te quieres mojar? No me mojo. Bueno, muchísimas gracias por tus reflexiones, Marta. Sin duda, las marcas con valores son el trampolín hacia las empresas con futuro que construyen un mundo mejor, como es el caso de Patagonia, que goza de máxima salud en términos de valor intangible por su coherencia, como hablábamos aquí, ¿no? De hecho, hace algunas semanas, su fundador donó la empresa, valorada en 3.000 millones de euros, para proteger el planeta. Así, esta mítica empresa social con medio ciclo de recorrido eleva su propósito a un siguiente nivel, ¿no? Y es ese ejemplo para las demás. No nos cabe duda de que cuando se cuenta con esa brújula, esa guía, es más fácil conocer nuevos territorios donde ninguna marca ha llegado todavía. Me has leído el pensamiento. No quería decir Patagonia, pero evidentemente es mi marca favorita. Gracias, Marta. A ti. Gracias por escuchar este episodio del Capitán de los Intangibles, segunda temporada. Si quieres conocer más sobre The Global CCO, te invitamos a visitar nuestra web www.corporateexcellence.org. Además, te invitamos este 10 de noviembre en Caixa Forum a nuestra conferencia anual, donde vamos a celebrar los 10 años de The Global CCO. Te esperamos.